Recuerden que por ahí vamos a compartir las grabaciones y también las pizarras y algún otro material que vayamos generando. ¿Sale? Bueno, pues el curso es cálculo diferencial. Estamos planeando trabajarlo en 12 sesiones. Estas 12 sesiones, por allí tenemos la programación de los martes, jueves y sábados, ¿verdad? Ujú. Este, por ahí los sábados, martes y jueves vamos a estar a esta hora, los sábados lo propusimos a las 9:30. Recuerden que si no pudieran entrar en alguna sesión, pues vamos a grabar todas y cada una de ellas, ¿verdad? La idea del curso de estas 12 sesiones es que veamos una revisión rápida de todos los conceptos que se trabajan en cálculo diferencial. El nivel del curso, pues vamos a considerarlo como de un bachillerato, un quinto semestre de bachillerato en los programas anteriores, porque ahorita pues ya cambiaron los programas de la DGB, pero en varios bachilleratos tecnológicos y también de algunas escuelas, pues bueno, se sigue viendo como optativa para algunos especialidades diferentes, ¿no? A veces le llaman diseño, a veces le llaman físico matemático, etcétera, ¿no? Pero también se supone que se ven estos cursos en bachillerato, pero vamos a darle un tinte más hacia la ingeniería, hacia los primeros cursos de ingeniería. Son pocas sesiones, ustedes pueden pensar que son pocas sesiones, pero realmente vamos a suponer que ya se conocen algunas cosas. Vamos a dejar probablemente unas listas de ejercicios. Les voy a compartir también algunos otros materiales que vamos a ir generando. La idea, yo tengo el sueño guajiro de escribir unas notas, ¿verdad? Como con los principios del cálculo diferencial y pues bueno, que nos sirva también para los concursos que nosotros estamos trabajando, como las Olimpiadas. Ustedes pensarán, bueno, ¿qué de cálculo diferencial vienen en algunos concursos? Pues, por ejemplo, la herramienta se puede utilizar a un nivel intuitivo en concursos como el concurso Fermat, ¿verdad? Del Politécnico, que definitivamente es para ingenierías y cuestiones técnicas ya desde el bachillerato, pero también para el nuestro, ¿verdad? La Olimpiada Nacional de Matemáticas de la asociación, de la NPM. Consideramos algunas cosillas allí que utilizan cálculo a este nivel intuitivo, pero no porque sea un nivel intuitivo nosotros vamos a centrarnos únicamente en procesos, sino nos vamos a centrar mucho en desarrollar los conceptos, en motivar los métodos, las técnicas que vamos a utilizar. Sí es un nivel intuitivo, pero va a tener cierta profundidad, ¿verdad? No vamos a darle una profundidad, por supuesto, como podría suceder en un curso de matemáticas formales para una licenciatura en matemáticas, pues bueno, eso ya no está, ya estaría muy fuera de lugar, pero sí vamos a manejar algunas ideas que son formales a un nivel intuitivo para que podamos utilizar la herramienta, ¿sale? Varios de los que estamos por aquí son profesores. eh, Veo yo también que algunos interesados que no están el día de hoy aquí, pues también la intención es hacer un repaso, tener a la mano quizás algunos otros materiales o conceptos que vayan a ser útiles para sus clases. Bueno, también vamos a ir haciendo comentarios al respecto. Definitivamente el material que les vamos a compartir les puede ser útil, ¿no? Y pues bueno, básicamente se trata de eso el curso. Los ejercicios que vayamos dejando en el transcurso de este curso, pues bueno, lo ideal es que ojalá pudieran intentarlos, revisarlos. No se va a tratar tampoco de que tengan que hacer la tarea, definitivamente no, ¿verdad? Todos estamos aquí por entusiasmo, pero sí sería interesante para retomar algunas discusiones que le echaran un vistazo a las cosas que vayamos a compartir. Y bueno, si quieren que traigamos a la sesión dos, tres ejemplos de los que hayan quedado porque tienen algún detalle que no se trató en la clase, etcétera, pues bueno, vale la pena que lo estemos trabajando, ¿verdad? Y bueno, pues no sé si alguien tiene algún comentario antes de comenzar. Mm, mm.
Por el momento no. No, muy bien. Creo que todos nos conocemos, ¿verdad? Qué bueno que estén por aquí. Sale, pues primero vamos a hablar un poquitito acerca de los números reales. Bueno, una introducción, una definición informal. ¿De qué cosa es el cálculo diferencial? Pues el cálculo diferencial está basado en dos cosas, dos ideas fundamentales, que son la idea de los números reales y la idea del límite, para establecer un cambio instantáneo de una variable comparada con otra. O sea, eso es todo nuestro cálculo diferencial. Puede sonar muy simplista, ¿verdad? Pero definitivamente se trata de dónde vamos a trabajar, qué son los números reales y cuál va a ser nuestra herramienta. Por supuesto, cuando nosotros trabajamos con la idea de los números reales, también va a ser necesario hablar de las relaciones entre números reales, una relación muy específica que es prácticamente la idea de la función, ¿verdad? De relaciones entre números reales. Y los cursos más o menos formales de cálculo empiezan hablando de los números reales, incluso les hablan de los axiomas, ¿verdad? Cómo se construyen los números reales, cuáles son las propiedades que tienen. Pero bueno, no me voy a centrar yo demasiado en eso para no agobiarlos, porque no es nuestro objetivo tampoco desarrollarlo con ese nivel de detalle que podría no dar mucha idea de lo que estamos trabajando, pero sí lo que vamos a platicar sobre los números reales es que nosotros los conocemos como todos los decimales posibles, esa es nuestra idea, ¿verdad? Todos los decimales que conocemos. Y vaya, ustedes recordarán que están construidos desde, pues, desde abajito, como quien dice, los números naturales, que son del 0, 1, 2 y así nos vamos en adelante. Hay quien no le gusta poner el cero a los naturales, pero bueno, no, es una buena discusión porque dicen, bueno, si no hay nada que contar, los números naturales sirven para contar. Pues si no tenemos nada que contar, entonces no necesitamos números, ¿no? Entonces el cero no es un número, pero bueno, es considerado también, como se construye, es que pensamos que el número es, el cero es el número, es la propiedad que tienen todas las cosas que están vacías, ¿verdad? O sea que no tenemos nada que contar. Y el uno es el número, la propiedad de todas las familias que tienen un objeto allá adentro. ¿Y cuál es ese objeto si es que no has construido nada? Bueno, tienen una bolsa vacía, que es el conjunto vacío, ¿no? Normalmente así se construye de manera formal, pero bueno, es la idea, ¿no? Los números naturales nos van a servir para contar. Cuando extendemos esta necesidad, que ya nuestra unidad no cabe cierto número de veces en otra unidad que vamos a medir, o sea, yo quiero medir metros con metros enteros, un pizarrón, ya necesito partir la unidad en pedazos, pues bueno, ahí ya necesitamos los números racionales. ¿Vale? Que bueno, los números racionales contienen los números naturales porque los números racionales son los quebrados que nosotros entendemos y todo número natural pues se puede pensar como una fracción con un denominador uno, ¿sale? Pero cuando también necesitamos hablar de dirección en las medidas, fíjense que esta es la necesidad de medir, también vamos a necesitar las copias de los naturales negativas y así es como tenemos que agregarle todos los negativos y es entonces que le llamamos a esto los enteros, ¿verdad? Entonces los enteros de nueva cuenta van a estar metidos en los racionales y afuera de los racionales hay unos números que no se pueden poner como fracción, que son todos los números irracionales, los que están aquí afuera. Para los irracionales no se acostumbra a tener un símbolo. Este, lo único que decimos es que son todos los números reales menos los números fraccionarios. Entonces, pues bueno, los podemos escribir así, los reales menos los fraccionarios, y aquí tenemos todos los números reales. Y hay varias cosillas que decir, ¿verdad? De los números reales, que es nuestro modelo, la idea de los números reales es una línea infinita hacia ambos lados que tiene un punto de partida, pero no tiene un final.
que podemos escribirlos todos en una línea. Todas esas son las propiedades de los números reales, pero realmente es un monstruo, ¿eh? Los números reales, porque es una cantidad infinita de números decimales que ni siquiera podemos, que ni siquiera podemos enlistar, ¿no? Los números racionales, los enteros, todavía podemos armar una lista de ellos, pero de los números irracionales ya no. O sea, y los números reales, pues todavía ya no podemos construirlos, no podemos hacer una lista, ¿no? Es una cantidad infinita, porque, bueno, de hecho tienen la propiedad de que si ustedes tienen dos números por allí, entre cualesquiera dos números que estén muy pegados, siempre pueden sacar ustedes el promedio y les va a quedar un numerito más ahí en medio, ¿no? Entonces, siempre pueden ustedes construir esos números. Sí hay que decir, por ejemplo, que si los vemos como decimales, los números fraccionarios son decimales de dos tipos. Pueden ser decimales finitos o pueden ser decimales infinitos periódicos. Y aquí vienen varios problemas que habría que resolver. Los decimales finitos, pues bueno, si nosotros tenemos un 3,5 y ahí se termina, pero se llama finito, nosotros podemos escribirlo como 35 décimos, si divido entre 5, 7 medios, ¿verdad? Etcétera. Hay muchas maneras de escribir estos. Y los infinitos periódicos, pues son estos donde los decimales no son suficientes, bueno, la división no queda exacta y podemos, como el un tercio que ya conocemos de toda la vida, ¿no? Que nos da un punto 3 periódico, y van a haber varios números decimales que convertir un número decimal periódico en fraccionario o fraccionario en periódico son problemas que no son tan triviales, ¿verdad? Em, Aquí, por ejemplo, si yo quiero construir un decimal infinito como 1,34, 34, 34, pues hay técnicas como la siguiente, que es que si uno pone 34 sobre 100, pues tenemos un decimal finito, 0,34, pero con que nosotros quitemos un número, lo dejemos como 99, entonces ya vamos a lograr esta periodicidad. Y por lo regular esto se puede hacer, es el artificio que tenemos que trabajar para poder tener un decimal infinito periódico, que se puede seguir poniendo como fracción, ¿no? Y uno puede ahí cotorrear, que pueden ser de los ejercicios que vamos a poner. Por ejemplo, el escribir el 1,27 y luego 34, 34, 34, pues cómo convertir este número decimal en una fracción, cómo puedo yo mostrar que esto realmente es un número racional, o sea, que está metido aquí adentro. Pues bueno, la técnica por lo regular es usar el entero, aquí quedarnos con los 27 centésimos, ¿no? Y luego el 34 sobre 99 me va a permitir hablar del punto 34, pero esto lo quiero recorrer dos ceros más allá adelante, entonces aquí habría que poner un 9900 para que este 34 sea un periódico que empiece desde aquí, ¿verdad? Hago la suma de fracciones, que ahorita no sé cuánto será, pero se puede poner en una sola fracción, simplificarla y ya generamos este número decimal infinito. Eh, Otro detalle que hay que mencionar de los números racionales, y que por ahí hay un libro bastante bonito que se llama, eh, bueno, por lo regular hacemos referencias a los textos, ¿verdad? Hay un libro muy bonito que se llama El Camino a la Realidad. El autor es Roger Penrose. Penrose es un físico y matemático inglés, ya grande el señor, todavía vive, que habla un poco sobre los modelos, el papel de las matemáticas, los conceptos físicos en este libro, y trae una cantidad de ejemplos muy bonitos, no solo de cálculo, ¿verdad?, sino de un mundo de cosas, pero se los platico este texto porque en la introducción Penrose habla un poquito de que en la primaria a él le costaba muchísimo trabajar con las fracciones y se dio cuenta de por qué era difícil para él trabajar con las fracciones siendo adulto, ya cuando estaba en la carrera, porque comprendió que los números fraccionarios son realmente clases de equivalencia, se le llama. ¿Qué son las clases de equivalencia? Las clases es un concepto en matemáticas que hace alusión a que hay un grupo de objetos, en este caso van a ser números fraccionarios, un grupo de números fraccionarios que tienen el mismo representante.
o que pueden tener varios representantes, pero significan una misma cosa. Y pues básicamente es lo que sucede con las fracciones, ¿verdad? Aquí, si multiplico por un 2 para no hacerme demasiadas bolas, tengo un 70 sobre 20 y puedo multiplicar por cualquier cosa arriba y abajo y tengo muchísimos representantes para este mismo número decimal. Lo que sí tengo como único es una fracción irreducible, o sea, una fracción que arriba y abajo ya no tienen nada en común, lo que se le llaman primos relativos, ¿no? Y estas fracciones, pues bueno, solo hay una que representa a todas las fracciones que van a generar como decimal a este número. Entonces, Penrose mencionaba que nos costaba trabajo las fracciones de niños porque finalmente son clases de equivalencia. O sea, una fracción es un número que tiene muchísimos representantes y eso cuando uno es niño, pues cuesta trabajo comprenderlo, ¿verdad? Pero también hay otro detalle. Hay algunos números decimales que son situaciones como para investigar a propósito de esto que estamos hablando, de que un número infinito con una cantidad de decimales infinita, que casi se acerque al entero, pues de hecho realmente es igual al entero. Y por ahí hay un video sobre este cuate Sáenz de Cabezón, del canal Derivando, que explica de manera muy bonita por qué estas dos representaciones decimales de un número son finalmente la misma, ¿sale? Estos son dos detallitos que ya podemos poner en la tarea, ¿verdad? Como para pensarlos. Y bueno, el caso es que podemos hablar de toda la cantidad de decimales como en los números reales, es todo ese grupo de decimales raros. En el caso de los fraccionarios es así, pero en el caso de los números irracionales, que son los que no se pueden poner como fracción, pues bueno, los ejemplos que normalmente nos ponen son pi, ¿verdad? Que nos dicen pi es, le voy a poner aquí aproximadamente 3.141592, etcétera. Y pues bueno, uno puede inclusive ahora, a propósito de la era de la información y que uno tiene a la mano una gran cantidad de información a través del Internet, hay gente que por puro hobby se pone a calcular números decimales de pi. Entonces en la red uno se puede encontrar los primeros 20.000 decimales de pi. Y por ahí hay un cuate que trabaja la computación y que se puso a calcularlos. Hay métodos, ¿verdad?, que nos ayudan a calcular los decimales de pi. Hay series, que en algún momento vamos a platicar un poquito de eso, sumas infinitas, que nos ayudan a calcular aproximaciones cada vez mejores de pi, ¿no? Lo interesante de estos números irracionales, bueno, una de las cosas interesantes es que estos decimales no tienen periodos, a diferencia de estos racionales que uno puede encontrar en un periodo que puede ser 50 decimales que se van a repetir uno tras otro. Cuando dividimos entre 7, por ejemplo, aparecen grandes bloques de números decimales. Pi no va a tener ningún patrón. Es decir, yo puedo tomar aquí el 141 y buscar en toda la demás, la cantidad de decimales y no van a aparecer otra vez esos periodos, o si aparecen, enseguida no tienen un 59, ¿verdad? O un 5. Y entonces esas son las características de los números irracionales. Pues no nos vayamos muy lejos, las raíces que no son completas, exactas, 1.4142. La raíz de 3 no me la sé, pero ustedes pueden calcular los números decimales aquí, son de la misma naturaleza. También este número raro, el número E, 2.71, 81, 80, no creo que es 80, sí, 81, 82, algo así. Incluso los logaritmos, que les podrá extrañar que en el curso vamos a ver los logaritmos quizás ya hasta el final, van a ver por qué. Es algo que se le llama trascendentes tempranas o trascendentes tardías en los enfoques de los cursos de cálculo, pero lo vamos a construir a partir de la integral, ¿vale? Sí, vamos a mencionar en algún momento la integral ya al final, van a ver. Ustedes pueden hacer estos cálculos y estos números también, pues definitivamente no son fraccionarios, ¿sale? Pero las características de los números irracionales son estas y surgen en ámbitos bastante inesperados, ¿no? Pi, por ejemplo, pues es una división entre el perímetro y el diámetro de cualquier circunferencia.
Ustedes pueden pensar que es una división, que no tendría por qué salir un número irracional, pero realmente sale en un cuadrado del lado uno, que es donde históricamente se dice que la escuela de Pitágoras descubrió que esta diagonal tenía que ser raíz de 2 a partir del teorema de Pitágoras, por supuesto, ¿no? Y que el cuate que se dio cuenta de que eso no podía ser ningún número conmensurable, como lo hubieran llamado la raza en la Edad Media, que dicen que esa es la traducción correcta de los números racionales e irracionales. Racionales se les diría conmesurables, porque sí tienen, yo puedo concebirlos más fácilmente que un inconmensurable, que es un número irracional, ¿no? Entonces, este, y así, el número E, pues bueno, vamos a ver más adelante, por ahí les voy a compartir un texto inclusive de que, pues esta expresión, es la que me define mi número E, ¿sale? Y que surge de las matemáticas financieras, que tiene su historia su surgimiento fue el Renacimiento, ¿verdad? Los banqueros de Florencia, de todos esos lugares, ¿no? Que empezaron a prestar dinero con interés y a hacer cálculos y a darse cuenta de que si el interés se cobraba, aunque fuera el mismo porcentaje, en vez de cobrarlo una vez por año, lo cobrábamos 5 o 6 veces al año, habían centavos que se podían ganar, ¿verdad? Si se cobraba el interés, mes tras mes. Y eso pues, ya tiene que ver con las matemáticas financieras, pero bueno. Recuerden ustedes que el cálculo permea a muchas áreas de las matemáticas y de las ciencias en general, ¿no? Entonces, es bonito platicar de esto. Esta es una revisión rapidísima, panorámica de lo que son los números reales. Lo interesante también es que los puedo acomodar uno tras otro. Si es una cantidad infinita de números, pues es una cantidad infinita que puedo ordenar totalmente, ¿verdad? Tienen un orden total, por lo que la gente le dice orden lineal. Es un sistema numérico donde ustedes pueden multiplicar, dividir, sumar, restar. No está definida la división entre cero, por ejemplo, ¿no? Que son de las limitaciones, que tienen un neutro aditivo, que es el cero, un número que no le hace nada a la gente cuando lo suman. Tienen un neutro multiplicativo, que es el uno, igual le hace lo que el viento a Juárez a cualquier número cuando se multiplica y pues que se puede representar con una línea. Y esta línea la gente le llama el continuo de números. Esta línea representa los números reales, no tiene agujeros, o sea, no porque yo le haga zoom a la línea que dibujo, voy a encontrar un agujerito y ahí hay un número que no existe o voy a hacer algún cálculo y ese cálculo me va a dar algún numerito o alguna expresión que no está permitida aquí. Bueno, por supuesto, existen los números complejos que esto nos ayuda a extender nuestro sistema de números. En algún momento por ahí les comparto algún video sobre eso, pero cuando hacemos mediciones en general, pues vamos a tener que nuestro modelo de números debe de contener todas las mediciones posibles y que no se nos va a salir de ahí, salvo este detalle de los complejos, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ese es el lugar donde tenemos que trabajar. Y esa idea es importante porque van ustedes a ver que la idea del límite va a tener mucho que ver con el hecho de que no tengamos agujeros en esta línea. ¿Sale? Por eso se le llama continuo. Y que la idea de continuidad nosotros la representamos diciendo que cuando nosotros ponemos el lápiz sobre el papel y podemos dibujar una figura, una línea, esa línea va a ser continua si no tenemos que despegar el lápiz para volver a dibujar algún otro pedazo, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es el pequeño monstruo que nosotros conocemos como los números reales y aquí es donde va a vivir el cálculo, ¿verdad? No sé si tengan ustedes alguna pregunta hasta aquí. Todo bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, sale. Igual pueden interrumpirme en el momento que ustedes lo deseen. Y eso es una visión rapidísima sobre los números reales. Les comento, hay varias cosas que revisar, ¿verdad? También hay un número decimal, déjenme poner aquí la segunda parte, que va a ser funciones reales. También hay un número importante por acá, que es el número de oro, ¿verdad?
este numerito que es la razón que hay entre la altura y la base del rectángulo que nos parece más bello, ¿no? Los estudios que hicieron en arte, altura entre base. Entonces, de nueva cuenta, es un número que surge de ciertas mediciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes calculan la longitud de una diagonal de un pentágono y lo dividen entre la longitud del lado, eso nos va a dar phi, ¿vale? Por eso muchas veces dibujan los pentágonos o este dibujo del hombre de Vitruvio de Da Vinci, que considera el pentágono, ¿verdad? Que le dibujan ahí un pentágono regular. Bueno, tiene que ver con las proporciones al ser humano le parecen bellas en general, ¿no? Sale. Ahora, ¿cómo vamos a hablar de las relaciones entre números reales? Porque lo que nosotros necesitamos es cuantificar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ya en un plano cartesiano. Tenemos dos copias de R, que la gente a esta pareja de coordenadas le llama R2, ¿no? O R al cuadrado, que es el producto cartesiano de R con R. Y estamos hablando de toda la colección de parejas ordenadas. Parejas ordenadas son parejas en donde un número representa tomado de alguna región y el otro número representa tomado de otra región. ¿Sale? Es simplemente una convención en donde nosotros vamos donde vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Y por qué tengo yo que trabajar en dos copias de los números reales? Bueno, hay varias situaciones que nosotros nos gusta ejemplificar para poder analizar los fenómenos. Nosotros nos gustaría, por ejemplo, estas gráficas del INEGI, en donde tenemos, tengo población de ciertas edades, comparado con ciertas edades. Y no tiene que ser tiempo lo que yo ponga aquí, sino puede ser cualquier variable que a mí me interese. Incluso en estadística nos hablan de la correlación que hay entre dos cosas, ¿no? Entre dos cantidades o entre dos situaciones. Vamos a analizar rapidísimo cómo funcionan estas relaciones. Si yo tengo, por ejemplo, ya son ejemplos que vale la pena trabajar con los muchachos en las clases. Si tengo yo aquí estas edades, o sea, esto representa edades en años, no necesito todos los números reales para hablar de las edades, porque noten ustedes que hablamos de años enteros. Difícilmente voy a tener yo en estos contextos 5.3 años de edad o 5 raíz de 3 años de edad. No sucede, lo podría hacer, pero no es usual. Y aquí puedo tener las poblaciones. Piensen ustedes que son 1000 personas, 1.1, podría ser un 2, un 0.8, bueno, en fin. Ahí es donde van a tomar sentido mis parejas ordenadas. Cuando lo trabajamos en clase, este concepto de función, es bien importante aprender a leer el plano cartesiano. Por supuesto, yo sé que todos ustedes están familiarizados con esto, pero muchas veces es un problema cognitivo de los estudiantes, ¿no? El identificar que una cosa representa cómo te mueves en X y otra cosa es las alturas que vas teniendo. No es algo sencillo, no es algo que nosotros normalmente damos por sentado, pero a los jóvenes luego les causa un poco de trabajo, incluso en la universidad, ¿no? Pero bueno, son edades y aquí estoy hablando de miles de personas. También las escalas son relevantes. Entonces, vean ustedes cómo es la asociación de cantidades que tenemos en un ejemplo como este de población. Esto lo estoy mencionando porque vamos a hablar de las características que cumple una función, ¿verdad? Entonces, yo tengo ciertos números aquí y tengo otra cantidad de números acá que tienen cierto significado. Aquí al 5 lo estoy asociando con un uno, al ¿cuál otro? El 10 lo voy a asociar con el 1.1, al 2, no, perdón, al 15 lo voy a asociar con 2, al 21 lo asocio con 0.8, etcétera, ¿no? Y ahí puedo este, marcar flechitas, ¿verdad? 15 con el 2, ya me compliqué yo la vida, ¿no? Bueno, ahí está. Si ustedes lo notan, es una relación que hay entre dos bloques de cantidades. Estas asociaciones nosotros les llamamos relaciones en general.
Pero bueno, para que nuestras relaciones no sean ambiguas en los contextos que a nosotros nos interesan, debemos de hablar de que la relación tiene una característica particular y esta es la característica que va a cumplir la función. Una función va a ser una relación de este tipo en que a cada x asociamos un único valor de y. Vamos a escribir así. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes que cuando yo digo que de 5 años hay 1000 personas en esta región, no tendría sentido mencionar que de 5 años hay al mismo tiempo 3000 personas y 1000 personas. Yo sé que hay gráficos que a veces ustedes ponen estas dos cosas, pero realmente estamos midiendo características diferentes asociadas a un mismo valor, o sea, estamos hablando de relaciones distintas. Pero no tiene sentido decir que al mismo tiempo de 5 años tengo 1000 y 3000 personas, ¿no? O si cambiamos el contexto de esta asociación y decimos que la X es el tiempo, que la Y son los lugares, a qué distancia estabas del centro de la ciudad, dependiendo de cierta hora, después de cierto tiempo que yo empecé a medir con mi reloj, no tendría sentido decir que a las 5 de la tarde yo estaba a 1 metro y a 2 metros del centro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no está permitido que a un solo valor de X nosotros le asociemos dos valores del tiempo. ¿Sale? O a un mismo valor de la edad, asociarle dos cantidades de población distintas. Puede que en algunos otros contextos tenga sentido hacer eso, pero si yo quiero hablar de una función, que lo que recopila el concepto de función es que a cada valor yo le asocio dos valores, no le puedo asociar más de un valor de y, este, para que este concepto me permita modelar un montón de situaciones, ¿no? Si yo pongo tiempo y distancia, entonces estoy hablando de un tiro vertical, de una caída libre, en donde la posición de un objeto va a depender del tiempo y para cada valor del tiempo hay una sola posición. No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que ese principio, le llaman impenetrabilidad o algo así los físicos, ¿no? Pero bueno, de eso se trata el concepto de función. ¿Puedo yo hablar de otro tipo de relaciones? Pues sí, definitivamente existe el concepto de relación, y lo vamos a ver más adelante. Ya hablando matemáticamente, cuando nosotros tenemos cómo se representa este criterio para saber si lo que yo estoy viendo en un plano cartesiano corresponde a una función, pues bueno, imagínense ustedes que aquí en vez de saltos voy a tener un valor de una posición para cualquier valor del tiempo, ¿no? Piensen ustedes que después inicié mi reloj y el reloj empezó al 1 minuto, solté un objeto desde cierta altura y pues desde cierta altura fue cayendo el objeto hasta que tocó el piso, tendría que ser una gráfica así, hasta que tocó el piso al minuto con 20 segundos, ¿no? O sea, estuvo cayendo durante 20 segundos. Entonces, a cada valor del tiempo, yo aquí le estoy asociando un único valor de la posición, ¿verdad? Las gráficas que van a representar funciones se van a ver así. ¿Qué se entiende por una gráfica? Una gráfica se entiende por una colección de puntos, de parejas ordenadas, en donde hay un valor de X y hay otro valor de Y, pero este valor de Y está supeditado o depende del valor de X. No son valores de Y cualesquiera. Uno acostumbra a poner X y Y cuando las dos cosas están libres, ¿verdad? Pero aquí la Y depende de la X y la dependencia, pues muchas veces la vamos a poner así, ¿no? Se pone un paréntesis y decimos que esta variable depende de la X, ¿vale? Entonces, así se ven las funciones. Un criterio para saber si una gráfica corresponde a una función, pues es trazar una línea vertical y esta línea vertical moverla, en toda la región donde tenga sentido la función. Y siempre tengo que pegarle una vez a la gráfica porque eso quiere decir que esta asociación que yo estoy viendo aquí se da para todos y cada uno de los puntos. Ejemplos de cosas que no serían función, de acuerdo con este concepto, son pues gráficas que se cruzan verticalmente en algún momento, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, cosas como estas. Si yo trazo una línea vertical aquí, pues quiere decir que en algún momento
ahí está toda chueca mi línea vertical, pero piensen ustedes que es completamente vertical. Para este valor del tiempo, yo le pegué a tres puntos. Con que le pegue a dos ya no se trata de una función, ¿no? Entonces, ese es el criterio y por eso ese criterio normalmente se trabaja en el bachillerato como para saber si estamos hablando, lo que tenemos enfrente es una función, ¿verdad? Em, y bueno, una cosa es la relación que nosotros estamos observando, que en un bachillerato o incluso en la universidad nos ponen una serie de tablas. A ver, ahí te va la tabla de parejas y revisa si es una función o no es una función, ¿verdad? Una cosa que sí se puede dar en el caso de una función es que uno de estos valores, por ejemplo, si yo dejo de tener el 15 asociado al 2 y asocio el 15 al 11, entonces eso sí se sigue tratando de una función. No voy en contra de esta regla, que a cada valor de x yo le asocio un solo valor de y. ¿Cuál es el valor de x, de y que le estás asociando al 10? El 11, el 1.1. ¿Cuál es el valor de y que le asocia al 15? También el 1.1. ¿Le asociaste más de un valor a cada x? Pues no. Lo que estoy haciendo es que un mismo valor de y está proveniendo de dos valores de x. ¿Eso qué significaría en mi contexto? Quiere decir que en dos tiempos diferentes yo estoy en el mismo lugar. Eso sí se vale, ¿no? De dos edades diferentes, yo tengo la misma cantidad de población, no hay problema, ¿sale? Incluso pueden ser tres, cuatro, etcétera. De ahí vienen las funciones constantes, inclusive, ¿no? Que va pasando el tiempo y yo no me estoy moviendo de donde estoy, entonces voy a tener una línea horizontal como gráfica, ¿no? Pero bueno, esa situación, ¿cómo se vería en gráficas? Ya no quiero agobiarlos demasiado con todo esto, pero se ven como gráficas así, ¿verdad? Que en dos tiempos diferentes yo estoy en el mismo lugar. O sea, coincide esto, ¿no? Pero bueno, ya se pueden hacer estos análisis. Noten que sí es importante leer los planos cartesianos de acuerdo a estos significados. Y bueno, el interés que nosotros tenemos en el cálculo es cuando hay relaciones, que son funciones y funciones que tienen para ser expresadas una regla de correspondencia. ¿Y qué es una regla de correspondencia? Pues una fórmula, ¿no? Lo podemos pensar así. Y hay formulitas en varios contextos, ¿no? En física, lo que decíamos, lo de la caída libre, en mecánica en particular. Decíamos, la distancia que cae un objeto es, si no mal recuerdo, menos la gravedad entre 2 por el tiempo al cuadrado, em, menos la velocidad inicial por tiempo, más la altura inicial, ¿no? Había esta reglita. Si ustedes, en específico, si ustedes ponen, por ejemplo, este es un -4.9, usando una aproximación, t al cuadrado menos, piensen ustedes que fue a 20 metros por segundo que lancé un objeto y que estaba yo a 80 metros de altura, ¿no? Entonces aquí el tiempo va a estar dado en segundos, eh, las velocidades van a estar dadas en metros por segundo, por lo tanto las alturas las estoy midiendo en metros, ¿verdad? Entonces, esto es una regla de correspondencia que me dice cómo depende del tiempo la altura a la que va a estar un objeto que va cayendo, que está sujeto solamente a la gravedad, ¿no? Si no se acuerdan de la formulita, no se preocupen. En algún momento del curso les voy a platicar de dónde sale, inclusive cómo podemos usar la derivada para encontrarla, ¿no? Aviento yo un objeto aquí a una velocidad de 20 metros por segundo. Estoy poniendo velocidad negativa porque va hacia abajo. Este es mi marco de referencia. A esto le voy a llamar altura cero. Esto voy a pensar yo que estoy a 80 metros. Es un ejemplo, ¿verdad? Estoy a 80 metros y bueno, la aviento a 20 metros por segundo y esta es la fórmula que me dice a cada momento a qué altura va a estar la pelotita, ¿no? Es un ejemplo de física. Un ejemplo en economía, que por ahí hay personas, gente de educación matemática,
que menciona que uno debería de trabajar con ejemplos de economía, las cosas del cálculo, ¿no? Porque si bien históricamente y es más natural para la historia hablar de ejemplos físicos en cálculo, la economía está más cercana a nosotros o a todos los estudiantes que la física, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que el costo de producir ciertos artículos, pues puede estar dado por, no sé, piensen ustedes lo siguiente. Estoy usando cuadráticas a propósito, ¿no? Ahí está. Vamos a pensar que C lo que arroja son dólares y X está en número de piezas fabricadas. Entonces, este tipo de funciones la gente de economía les llama, este, pues una función costo. ¿Cuánto me cuesta a mí producir cierta cantidad de artículos? En dólares, ¿verdad? Yo sustituyo aquí la X por algún valor. Piensen ustedes, ¿cuánto me costaría a mí? Me inventé la fórmula, ¿eh? Puede no estar muy cercana a alguna realidad. Yo quiero fabricar 5 piezas, entonces el costo de fabricar 5 piezas, pues va a ser 36 por 5. A ver si tienen su calculadora a la mano, ayúdenme a calcularlo. Más 7. ¿Cuánto nos da eso? ¿Qué artículos son? Y ahora sí, como dicen la gente en las publicaciones cuando uno está vendiendo algo, ¿a cómo y por Ujú. qué tan caro, no? 982. 982. Ahí me dio 957, a lo mejor lo hice mal. A ver, 36. Ah, es que es 36, sí, yo la regué. 982, exacto. Sí, muchas veces sí. Ahí está. Yo voy a gastar $982 al producir 5 piezas, ¿verdad? Ahí estoy relacionando mis dos variables. Si yo hiciera la gráfica, que ahorita no la voy a hacer exactamente, pero ustedes recordarán, es una parábola. Vamos a dedicar un tiempo para hablar un poquito acerca de las funciones. No sé, piensen ustedes que la gráfica, pues quizás si está bien hecha, si me inventé bien mi ejercicio, va a estar por aquí, ¿verdad? Aquí está el 7, y también por qué. Y lo que estoy diciendo es que cuando tengo 5 objetos para fabricar, pues aquí voy a llegar a la altura de 982. Estos son piezas y van a ser números. No tendría mucho sentido hablar de piezas, ¿cómo se dice? De piezas fraccionarias, aunque le puedo dar el sentido de que después de fabricar 5 piezas, pues hay un porcentaje de las piezas de la siguiente pieza que se está fabricando, ¿no? O sea, yo puedo decir, cortar el tiempo en algún momento, y no está involucrado el tiempo aquí, noten, pero sí de manera implícita. Si tengo 5.7 piezas, ¿qué significa? Significa que ya fabriqué 5 y que llevo procesado el 70% de otra pieza, ¿no? Es el sentido que le podemos dar en el modelo. Y pues bueno, el costo va aumentando de acuerdo con esta función, el costo en dólares, y aquí esto está en dólares, ¿verdad? En el eje Y. Entonces, ahí hay un ejemplo de una regla de correspondencia. ¿Tiene sentido para mí trabajar con esto? Pues sí. ¿Es una función? Sí, es una función, porque no puede ser cierto que habiendo fabricado 5 piezas, el costo sean al mismo tiempo 982, o lo que justo me acaba de pasar a mí, que puse mal el número aquí en la calculadora y me apareció 950 y no sé qué dólares, ¿no? O sea, no, ¿cómo sé que eso no está bien? Fíjense, pues porque a un mismo valor de las piezas no le puedo asignar dos costos diferentes, ¿sale? Entonces sí se trata de una función. eh, Dos piezas distintas pueden tener el mismo costo, probablemente depende del modelo, aunque en este caso tampoco se ve muy viable, ¿no? Entonces, las reglas de correspondencia son las fórmulas que nosotros podemos establecer. ¿Cómo voy a establecer una fórmula en estos contextos? Pues en física es posible porque están las leyes que nos dicen que un objeto siempre está sujeto a la gravedad. La gravedad jala hacia abajo. Entonces, cuando uso integración dos veces,
que menciono esto porque yo sé que ustedes ya tienen varias nociones, entonces yo puedo llegar a la fórmula que me dice cómo depende la altura del tiempo. O sea, es lo que me permite generar el modelo, ¿verdad? Por modelo yo entiendo una ecuación, una serie de ecuaciones que me dicen cómo está, qué está sucediendo, ¿no? En este caso, se trata de la descripción de la caída libre, la descripción de la situación mecánica, ¿no? ¿Cómo voy a tener yo una regla de correspondencia, un modelo, una función de este tipo en un contexto económico? Pues bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es que a través de las estadísticas, la gente va tomando en una bitácora, podría tomar cuántas piezas vas fabricando y toma nota de lo que te va costando, aunque ya puedes tener algunos parámetros, ¿no? Si las piezas son, no sé, calculadoras, pues sabemos cuáles son los insumos, cuánto cuesta la mano de obra por hora. Por acá los que son ingenieros civiles, ¿verdad? ¿Cómo funciona el costo de fabricar una barda, levantar una barda? Pues cuántos ladrillos se lleva por metro cuadrado, cuánto mortero, cuánto cuesta la mano de obra por hora, cuántas horas de mano de obra se necesitan para elaborar un metro cuadrado, ¿verdad? La maquinaria, el transporte, la energía que se necesite, el agua, no sé, todas esas cosas que se pueden cuantificar en costos y presupuestos, ¿no? Creo que se llama la asignatura. Nos pueden dar una idea de cuánto cuesta fabricar una pieza de algo, ¿no? Y a partir de todas estas, de estos puntitos, pues hay maneras de aproximar un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 3, como para obtener un modelo que nos dé aproximadamente cuáles van a ser los costos y que yo no tenga que estar cuantificando a cada rato, cuánto voy a necesitar de cada cosa para fabricar algo, sino más bien ya tengo mi modelo, ya tengo mi ecuación, que bueno, esto ya por lo regular se hace de manera computacional y a través ustedes pueden meterle al programa cuántas piezas quieren fabricar o en este caso cuántos metros cuadrados de barda y ya les va a dar el costo que ustedes tienen que proporcionar, ¿no? Suponiendo que siempre haya un mismo proceso, etcétera. Hay muchos supuestos para tener un modelo de este estilo. Entonces, ahí van dos ejemplos de reglas de correspondencia, ¿verdad? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Todo bien, gracias. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Sale. Entonces, fíjense cómo vamos construyendo todas las cosas. A nivel educativo, bueno, esto nos lleva un tiempo para desarrollarlo, por eso es que ahorita nosotros propusimos pocas sesiones, porque la idea es ir platicando al vuelo de todo esto y ya teniendo nuestros elementos, pues ya vamos a poder trabajar con ejercicios, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos interesa en el cálculo de estas relaciones de correspondencia? Lo que nos interesa es un análisis de lo que se conoce como dominio y rango de las funciones. Una vez que yo ya tengo una regla de correspondencia, una fórmula, pues a mí me interesaría saber, y ese es el objetivo, o la razón de ser más bien, la razón de ser de este análisis es cuál es el alcance o limitaciones, ¿verdad? Del modelo. ¿Le vale? Bueno, perdón, tengo que estar al pendiente de mis gatos, que si no se me escapen. ¿Dónde tiene sentido mi modelo? Si yo estoy hablando, noten ustedes que la línea real es un modelo de los números, del lugar donde voy a trabajar. Y las funciones, uno puede utilizarlas completamente, como en el caso de esta ley física, por eso se los puse. ¿Tiene sentido ir con el tiempo hacia atrás? Pues lo que significaría es que podremos hacer un retroceso en la película de qué sucedería si el objeto hubiera sido lanzado desde más arriba, ¿no? Puede dejar de tener alcances, si el tiempo va más adelante o inclusive si yo sé que ya después de cierto tiempo le pegó al suelo, ya no va a pasar del suelo la pelota, pero si yo amplío la altura y supongo que tiene sentido, pues me puedo ir con el tiempo más adelante. O sea, una cosa es el modelo y otra cosa es la limitación del modelo. La limitación del modelo puede ser por una limitación que tiene por sí misma o por una limitación que me da el contexto.
¿verdad? Aquí no tendría sentido en el ejemplo económico fabricar piezas negativas, ¿no? ¿Qué significa fabricar -15 piezas? Bueno, ya no tiene mucho sentido. Tiene sentido no fabricar piezas, cero, que ya no lo mencioné, pero cuando yo evalúo en cero esto me da un 7. Entonces eso quiere decir que hay costos, este numerito independiente de la X tiene el significado de que hay costos que yo voy a estar pagando independientemente del proceso, ¿no? Piensen ustedes que tienen un taller y van a estar pagando los costos del taller, de mantener el taller, de la limpieza, de la luz, del agua, de los servicios, de la maquinaria, ¿no? El mantenimiento que tiene que darse la maquinaria todo el tiempo, eso no depende de la producción, ¿verdad? Entonces, son los costos iniciales. Exacto, los costos fijos, como bien dice por ahí el Inge Carlos, Juan Carlos. Entonces, esas son las dos limitaciones importantes, ¿verdad? Una, vamos a decirlo, la limitación por sí misma de la fórmula, o de la regla de correspondencia, o las limitaciones del contexto. ¿Mm? Y esto lo menciono porque, bueno, en los libros de matemáticas es muy usual decir, a ver, vamos a ver dónde tiene sentido esta función. Por ejemplo, x-5, ¿no? Y vamos a empezar con los ejemplos. Y sí, la Y depende de la X, pero como para hacer énfasis en el proceso y en la regla de correspondencia, en la relación, porque recuerden que una cosa es la relación y otra cosa es la fórmula que ejemplifica la relación. O sea, a nivel cognitivo son cosas diferentes. Entonces, aquí yo estoy hablando de la fórmula que me habla de la relación, pero a veces yo no quiero citar toda la fórmula cuando estoy hablando de la relación que quiero establecer. Entonces, la gente empieza a utilizar la letra F o las letras minúsculas para decir f de x es x-5. Nosotros decimos que y es igual a f de x cuando f es un proceso que hay que aplicarle a la x para obtener la y. Y entonces ya no solo estamos poniendo sobre la mesa la regla de correspondencia, sino estamos hablando de esta relación que se llama f y que está definida por esta fórmula. ¿Sale? Eso es importante. Ya vamos a ver en un momentito más por qué es importante esto. Entonces, la f se entiende, la función, seguramente se acordarán de que les decían, pues la f es una maquinita que recibe materia prima X, números reales X, y entonces arroja números reales Y, ¿sale? Y los números que arroja, pues van a depender de la X. No cualquier X puede ser metida a la máquina, ni cualquier Y va a ser arrojada por la máquina. Y esa es la razón de ser del dominio y el rango, ¿no? Entonces, supongan ustedes que las X que tienen sentido son toda esta colección, o a lo mejor hay un puntito por aquí aislado. Piensen ustedes que estoy hablando desde el 2 hasta el 7 y el 9, y entonces esos valores se pueden meter a la máquina. Me va a arrojar algunos otros valores desde el 5 hasta el 12, ¿no? Em, Vamos a ponerlo así, ¿sale? Y el 9 no sé, vamos a pensar que le pega al 15, ¿no? Recuerden ustedes que la F es una relación cualquiera. Si está definida por una fórmula, entonces no va a ser una relación tan extraña, ¿vale? Entonces, la idea es que, ¿qué valores de X puedo yo tomar para meter en la maquinita? Esto que está aquí es la definición de dominio de la función, dominio de F. Y fíjense que aquí ya no estoy hablando de toda la fórmula, sino nada más estoy haciendo referencia a la F. Incluso cuando ustedes grafican cosillas en GeoGebra, si han tenido la experiencia o si saben programar, yo no sé programar, pero cuando programamos hay que definir nuestras variables, ¿no? Entonces, la variable y depende del proceso f. Entonces, aquí estoy hablando de la relación f, ¿no? Y de este otro lado, pues voy a hablar de la imagen o el rango. Imagen o rango de f. El dominio de f, pues es hablar de la x, el rango o la imagen es hablar de la y. Y entonces ya cobra sentido este diagramita que también me hablaba de las relaciones F y todos los cuates que viven aquí.
que tienen sentido porque les asigno algo o porque tengo permitido asignarles algo, pues esto es lo que yo conozco como dominio y esto es lo que yo conozco como rango, ¿verdad? Desde luego, la relación en donde hablo del dominio y rango tiene que ser una función, ¿no? Y bueno, para que sea una función, entonces, tengo que, no, ahí dibujé algo que no es una función. Piensen ustedes que la gráfica se ve así y se ve así. En otras palabras, ¿qué cosa es el dominio y el rango de una función? Si lo quiero identificar en un plano cartesiano, pues basta con que yo meta la gráfica en un rectangulito, la meta en cajas. Y yo a veces les digo a mis estudiantes, pónganle una lámpara aquí a la gráfica, piensen ustedes que es un alambre, y la sombra del alambre va a ser el dominio, incluso la sombra de este puntito, ¿no? Vamos a ver un puntito. Igual, si yo le pongo por aquí una lámpara, que son ideas intuitivas, ¿verdad? Y vamos pensando que la lámpara no deforma los tamaños, ¿no? O sea que si la luz es exactamente horizontal, y que la sombra no se alarga, ¿no? También eso hay que precisarlo. La sombra de esta grafiquita en la pared, pues es esta región y este es lo que yo conozco como rango, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que acabamos de poner, pues como para ejemplificar estas cosas de dominio y de rango, yo voy a tener que la gráfica se va a ver de la siguiente manera. Mm, sí, así. Aquí vamos a tener a partir del 5, la gráfica se va a levantar así. ¿Por qué son así las gráficas? Bueno, vamos a llegar a dar herramientas para que podamos hablar de esto, ¿no? Entonces, si esta es la gráfica de mi función, esta flecha quiere decir que se sigue de manera infinita, tiene inicio pero no tiene fin. Entonces, el dominio de la función va a ser desde el 5, incluyendo el 5, hasta infinito. O sea, podemos decir que la x es mayor o igual que 5 y el rango de la función va a ser desde el 0. Recuerden lo de la lámpara, ¿no? Desde el 0 hasta el infinito. ¿Sale? O sea que la y va a ser mayor o igual que 0. Es un ejemplo, ¿no? Si yo meto esto en una caja, ¿cómo se va a ver la caja? Pues la caja también podría ser infinita y ese es un detalle que me gustaría mencionarles. Aquí encierro la gráfica en esta caja. eh, bueno, no se va a cerrar la caja a la derecha ni hacia arriba, pero bueno, la altura de la caja pues va a ser toda esta región roja y la base de la caja va a ser toda esta región verde, ¿no? Así de manera intuitiva podemos saber qué cosa es un dominio y qué es un rango, ¿sale? Pero hay otro tipo de gráficas. Aquí vamos a tener la necesidad, y les platico esto de esta manera, porque, bueno, si estamos hablando de las limitaciones por sí mismas de la fórmula, aquí no tiene sentido que yo ponga valores más abajo del 5. Esa es la razón de ser. Si pongo un 4 aquí adentro, tengo raíz de -1 y ya torció la puerca el rabo, ¿no? No tengo yo raíces de cosas negativas. O 0, voy a tener la raíz de -5, o si me voy más para atrás, -2, tengo un -7. Ya no se puede, ¿no? A partir del 5 es que tiene sentido, 5 menos 5 me da 0, la raíz de 0 es 0, o si me voy más adelante, pues con mayor razón tiene sentido sacar la raíz, ¿verdad? Entonces son las limitaciones de la fórmula por sí misma. Por supuesto que ustedes pueden definir, ¿sabes qué? Tú tienes permitido de la x mayor o igual que 5, pero si hubiera algo en la realidad que se comporte como una raíz, y para ti tiene sentido delimitar la región, pues bueno, tú puedes modificar eso. Y entonces el dominio o el rango de tu función, pues tienes que mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que estoy hablando de la misma función f, pero quiero a la x cuando es mayor que 7. Por ejemplo, supongan ustedes que están hablando del calentamiento de algún circuito, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿eh? Que ustedes iniciaron, le pusieron más energía eléctrica a un circuito después de 7 minutos de haber contado el tiempo. O sea, tuvo que calentar un tiempo hasta el 5 para que ya empiece a calentar o empiece a trabajar. Puede ser que no sea calor lo que estoy midiendo aquí, sino lo que estoy midiendo es, no sé, la eficiencia en los procesos de algún microprocesador.
empieza a contar el tiempo cuando lo conecté, está encendiendo, empieza sus procesos, ¿verdad? Y entonces recibe una descarga a los 7 y se empieza a calentar o no sé, bueno, las descargas se ven como brincos. Me estoy inventando el contexto. Entonces yo puedo definir que me interesa este modelo a partir de aquí. Y entonces el dominio de esta cosa pues sería de la x mayor que 7 y el rango de dónde a dónde iría. Pues en el 7 tengo raíz de 2, iría de raíz de 2 en adelante. ¿Sale? Entonces este sería el dominio y el rango o imagen sería de la y mayor que raíz de 2. Ujú. Que no porque la X vaya creciendo, todo esto tiene que crecer siempre, en este caso sí es así, pero puedo tener una función de otro tipo que haga otras gracias, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, la limitación de la fórmula es una cosa, las limitaciones del contexto pueden ser otra. Pero el contexto, pues definitivamente no va a superar a las limitaciones de la fórmula, aunque puedo yo completar una fórmula con otras fórmulas que sí estén definidas allí. Por ejemplo, yo puedo agregarle una fórmula antes del 5 para que ahora sí esté definida mi función antes del 5, ¿no? O sea, si se dan cuenta, a partir de todos estos contextos, nosotros podemos modificar la herramienta a nuestra manera a nuestro parecer o según las necesidades que tengamos, ¿vale? Y bueno, para hablar con precisión, bueno, no sé si hasta aquí vamos bien. Quedamos que ustedes me detienen, ¿verdad? Si hay alguna duda. ¿Sí? Ok, ponemos escribir en el chat. Todo bien, sale. Bueno, esta primera sesión está siendo así porque tengo que sentar las bases de muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que bastantes conceptos de estos ustedes los conocen, pero bueno, los pongo sobre la mesa primero para que, porque la idea es no hablar de nada que no haya yo definido o utilizado antes, ¿sale? O sea, que sea autocontenido hasta cierto punto en nuestro curso. Bueno, y entonces tengo yo necesidad de hablar con precisión de estas regiones. Estas regiones, como ustedes pudieron notar, puede ser que a mí sí me interese el 5 y todo lo que viene adelante, o que el 5 lo menciono porque no me interesa el 5 pero sí me interesa todo lo demás de adelante. ¿Sale? O sea, ah, hay una ley en los números reales que es la tricotomía, que a partir del orden total que tienen los números reales, o sea que te los puedo poner todos en una línea, cuando yo comparo dos números, pues puede suceder solo una de las siguientes cosas. Puede suceder que sean iguales, que uno sea mayor que el otro o que el otro sea menor, que uno sea menor que el otro. Entonces, esta tricotomía se refiere a estas tres posibilidades, ¿no? Cuando comparo dos números. Y pues cuando yo tengo dos cosas iguales, pues estoy hablando de una ecuación, de una igualdad, que hay ciertos detalles a precisar también sobre las ecuaciones. Una ecuación es una igualdad entre dos cantidades, pero cuando tengo una colección de igualdades, también tengo una identidad, ¿verdad? Como las identidades trigonométricas, ya vamos a hablar de eso. Entonces, cuando yo niego estas situaciones, o sea, ¿qué puede suceder? Puede suceder que tú las aceptes. Acepto o reconozco o acabo de notar que X es igual a Y, a todo dar. Noto que X es mayor que Y o que es menor que Y. Que 3 es igual a 3, que 3 es mayor que 2 o que 5 es menor que 11. Dale, a todo dar. Pero ¿qué pasa con la negación de estas opciones? La negación de una inevitablemente nos lleva a las otras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se niega que son iguales, pues que son distintos? Y uso este símbolo de la tacha de la igualdad. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay una de dos opciones, pero no las dos al mismo tiempo, que X es menor que Y, o que decimos que este es un no exclusivo en lógica, que sucede una cosa o la otra, no que tengas la opción de caer en los dos lados, o X es mayor que Y, ¿sale? Entonces, cuando lo que a mí me interesa es quitar una igualdad, o sea,
fíjate en ese número hay problema. No tanto te interesa saber la región donde sí está definido todo, sino no tocar algún valor, porque tú sabes que hay problema con ese valor, pero no con todos los demás. Entonces, estamos hablando de que tiene que suceder alguna de estas cosas. Si estoy hablando de una definición de alguna función, este, pues puedo usar este lenguaje, ¿verdad? Y eso quiere decir que puedes vivir en cualquier lado siempre que no le pegues a ese número. Ejemplos donde se usa esta negación, vamos a hablar de la función f de x igual a 1 entre x menos 4. Yo lo que suelo preguntarle a los chicos, ya no dando las gráficas, sino ofreciendo la regla de correspondencia, la función, es qué valores tiene permitido ser la X. Ah, pues la X puede ser positiva, las primeras indagaciones, ¿no? Pues sí, sí puede ser positiva, puede ser un 7, órale, no pasa nada, un tercio, ¿no? Puede ser -2, tengo menos un sexto. Pero donde no tiene permitido trabajar esta cosa es en el 4, ¿sale? Y entonces los mando a averiguar, si es que no tienen experiencia, qué pasa con el 4 para esta expresión, para esta y igual a 1 menos x, 1 entre x menos 4. Pues resulta que en el 4 hay una asíntota, ¿verdad? O sea que hay una grafiquita que se va a ver de esta manera, infinita para la derecha, infinita para arriba, y por acá infinita para abajo, infinita hacia la izquierda. Pero resulta que, ¿cuál es el dominio entonces de esta gráfica? Ah, pues todo lo que no sea el 4. Y entonces yo hablo de que vivo atrás del 4, vivo después del 4 y esto lo tiene permitido. ¿Cuál es el rango? Pues todo menos el cero, ¿verdad? Porque una división de este tipo nunca me va a dar cero. Y ahí empieza uno a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Con ejemplos. Entonces, yo necesito con precisión hablar de estas regiones, de que puedo estar en todos lados menos en el 4, ¿no? Eso es con desigualdades se ve de esta manera. Pero con intervalos yo quiero dar la idea de que puedo usar cualquier número por negativo que sea hasta el 4 sin usar el 4 y desde el 4 sin usar el 4 hasta el infinito para allá adelante, ¿no? Les planteo luego las cosas como terrenos. ¿Dónde vive la X? ¿Cuál es su terreno? Pensando que este es el suelo, ¿verdad? Y ya los preparo para hablar de las raíces de las funciones. Este es el suelo, órale. Entonces, ¿qué pasa con tu terreno? Tu terreno, tú eres dueño de este terreno, pero en el 4 hay una barda, ¿no? Y esta barda es tuya o no es tuya. Si no es tuya, no la puedes usar, pero si es tuya, pues seguramente sí la puedes usar. Ah, pues aquí no es mía porque no puedo usar el 4 por esta situación de que no tiene permitido la división entre cero. Sale. Entonces aquí hay una situación donde la barda no es tuya. Pero si te vas a este ejemplo que tengo aquí, donde le pongo una barda encima al 5, pues yo puedo, la barda sí es mía, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi terreno y también con la barda. Entonces, debiera yo tener un símbolo para representar esas cosas. Sale. En este caso, el dominio diría yo que es de 4 al infinito y empiezo a usar parejas ordenadas, pero esta pareja ordenada más bien me está hablando de los tapones del tubo, ¿no? O sea, de dónde a dónde tienes permitido trabajar, del 4 al infinito. Y aquí le pongo un símbolo como para tapar el tubo, pero el infinito es un símbolo, es importante mencionarlo. En ninguna parte de aquí de los números reales está el infinito, aunque es un símbolo que me dice que el horizonte está hasta por allá, que así normalmente nos gusta manejar las asíntotas a los infinitos, el horizonte. Tú lo identificas, sabes que está por ahí, pero no es una cuerda o no es un tendedero que tú puedas agarrar y colgarte de él, ¿no? Entonces, el infinito no lo vamos a usar como un número. Rara vez vamos a decir que algo es igual a infinito o lo vamos a usar para operar como usaríamos el 34, el 99 y todo esto, porque no va a ser un número, es un símbolo para representar algunas cosas, ¿sale? Entonces, hay sistemas de números en donde se le pega el infinito a los números reales. Eso sí es cierto, que ya son un poco más esotéricos, pero bueno, la gente que hace eso piensa que nosotros somos una hormiguita que está aquí en los números reales y que nosotros la vemos recta porque somos lo suficientemente pequeños como para no poder concebir que estamos sobre una pelota, ¿no? O sobre un círculo. Entonces, dicen que esto es un punto al infinito
y que todo esto es la línea real. O sea que el menos infinito es irse para allá, ¿verdad? Y el más infinito es irse para acá, y que el cero está aquí y que la hormiguita está por aquí. Entonces nosotros vemos todo plano, ¿no? Pero realmente estamos en un círculo y que vamos al mismo lugar tanto por la izquierda como por la derecha. Es una idea interesante porque este tipo de gráficas, por ejemplo, vamos a pensar que este bracito de la gráfica con este otro bracito de la gráfica se van a unir allá en el punto al infinito, y por eso después de pasar al punto al infinito da la vuelta, que es como si esta gráfica diera la vuelta allá en el infinito y entonces vuelve a aparecer del otro lado, ¿no? Pero bueno, ya son ideas más esotéricas. Sí está permitido esto, ya no tiene mucho que ver con la geometría normal que uno conoce, que es la geometría euclidiana, sino con una geometría proyectiva y otros modelos de los espacios continuos, ¿verdad? No nos vamos a meter en eso, pero es bueno mencionarlo porque existe, ¿verdad? Y es la razón por la que este número, digo este número, me acabo de contradecir con todo lo que dije, que este símbolo no lo vamos a utilizar como si fuese un número, ¿verdad? Pero bueno, entonces fíjense ustedes que estoy usando este símbolo del paréntesis para no agarrar el 4. Entonces, este símbolo, ponerlo después del infinito, es consecuente con que no puedo agarrar el infinito, ¿sale? Aquí a la izquierda, bueno, pues voy a hacer la misma cosa, menos infinito a 4 y no voy a agarrar el 4. Entonces aquí uso un símbolo de conjuntos que es la unión. ¿Sabes qué? Tu dominio de la función f, dónde vas a vivir, dónde tienes permitido trabajar, en cualquier cosa que no sea el 4. Pero si quitas el 4, destapaste o rompiste la continuidad de los números reales y dejaste a los números reales en dos pedazos, ¿vale? Pero bueno, esa es la negación de lo distinto. Ahora, la otra negación déjenme ponerle aquí un puntito, bueno, un inciso, la negación de que X no es mayor que Y. Eso trae consigo las otras dos opciones por la tricotomía. Lo que puede suceder es que X sea igual a Y o que X sea menor que Y, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que aquí tengo mi línea real y entonces aquí tengo los dos números. X no es mayor que Y, o sea que esta situación no se puede dar, ¿verdad? X no está a la derecha de Y. Entonces, ¿dónde demonios va a estar la X? Pues la X puede estar aquí encima de la Y o puede estar atrás. ¿Sale? Entonces, cuando negamos esta opción, esta cosa la gente la escribe como menor o igual que Y. ¿Vale? Tenemos dos opciones. Ujú. Y pues algo similar, ya no les hago el cuento tan largo, con que X no sea menor que Y, pues puede suceder que X es igual a Y, que X es mayor que Y, que se escribe de manera conjunta como X mayor o igual que Y. ¿Sale? Y estas maneras lógicas también me gusta platicarlas con los estudiantes porque este, me permiten hablar de estas opciones, ¿verdad? De manera lógica. Aquí en el ejemplo, regreso a este ejemplo, aquí dije que la X es mayor o igual que 5 porque mi interés quizás no está en decir dónde sí es válido, sino como que estoy muy preocupado por decir dónde no es válido. No es válido si la X es menor que 5. O sea, aquí yo puedo reemplazar esto y decir X no era menor que 5, porque ser menor que 5 te da negativo si no está definido. Ah, bueno, entonces no lo uses de manera negativa, ¿no? Así los psicólogos que nos invitan a ser siempre positivos, ¿verdad? Habla en positivo, X es mayor o igual que 5, órale. Pero es lo mismo decir, no puede ser 5, no puede ser menor que 5, ¿vale? Entonces, si ya usé un símbolo para decir que puedo vivir en el terreno sin que la barda sea mía, necesito un símbolo para hablar de que puedo vivir en el terreno y la barda es mía. Entonces voy a poner este otro paréntesis para representar esta región y voy a tener de 5 a infinito y aquí vuelvo a tener este símbolo, ¿no? Entonces aquí voy a decir que el dominio va de 5 a infinito, pero cuando yo tenga mi corchete quiere decir que la barda es mía y que sí puedo usar el 5. ¿Sale? Entonces, y así desarrollo todas estas precisiones son necesarias para hablar de las definiciones de las regiones, ¿vale? Este,
¿Alguna pregunta que tengan ustedes hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Siguen vivos? ¿Ya los aburrí? Aquí seguimos, no hay problema. Muy bien. Ok, sale. Entonces, según yo iba a haber muchas cosas hoy, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a revisarlo también en la siguiente clase. Ok, entonces, un ejercicio después de todo esto, después de que platicamos todo esto de esta manera, de ejercicito, tanto para nosotros. Bueno, por ahí seguramente los maestros que son un poco mayores que nosotros, las generaciones anteriores y nosotros, conocimos los libros de la editorial Mir, ¿verdad? Los libros que venían de la ex Unión Soviética. No soy comunista ni nada de eso, ¿eh? No, no, no se asusten. Que digo, tampoco debería haber problemas si lo fuera. Yo sé que ustedes no tienen problema, pero lo platico porque, bueno, como país cercano a Estados Unidos, nuestra influencia en las ciencias tuvo mucho que ver con la manera en la que se han desarrollado las cosas en Estados Unidos, ¿no? La notación y la manera de escribir las cosas son mucho de lo que nosotros vimos en Estados Unidos, incluso desde el surgimiento de nuestras escuelas en México, ¿no? Nuestras escuelas de ciencias. Eh, las más antiguas, como el Politécnico, la UNAM, y algunas otras, ¿verdad? Tienen influencia de Estados Unidos porque incluso en los 30, la UNAM y en los 50 el Politécnico, pues la gente que venía, que se había formado para iniciar las escuelas de ciencias en México, pues se habían formado en Estados Unidos, ¿no? En las escuelas de Estados Unidos, entonces no era raro que incluso a la fecha nosotros veamos que hay muchos términos que tienen que ver con el inglés, ¿no? ¿Y por qué les platico esto? Porque también en un esfuerzo de difundir la manera de ver el desarrollo de las ciencias de esa otra potencia que había sido ya desde entonces la Unión Soviética, habían venido libros a México de esta editorial, que Mir significa ruso, significa paz en ruso. Habían venido varios libros de esta editorial a México con estas concepciones, ¿no? Entonces era muy bonito porque uno contrastaba dos maneras distintas de ver las matemáticas, en particular en el cálculo, que ya lo vamos a ver en sesiones más adelante, que una concepción del cálculo es a través del límite, por ejemplo, es a través de aproximaciones, de intervalos, pero la manera en la que lo veían los rusos era a través de sucesiones, ¿no? Que las dos cosas son válidas, pero son visiones distintas que nos ayudan a tener, complementarias, diría yo, a resolver problemas distintos en el cálculo, ¿no? Pero ahorita se los menciono porque estos libros, por ejemplo, tenían un método que incluso es adoptado también ya por algunos libros en Estados Unidos, como los de la serie Shaun, de McGraw-Hill, seguramente los conocen. Y estos libros lo que hacían era darnos la mínima teoría necesaria y luego aventarnos un montón de ejercicios para ver si habíamos comprendido de nosotros hacia nosotros mismos, ¿no? No es que nadie nos estuviera cuestionando, nos ofrecían la oportunidad de hacer un autoanálisis, una autoevaluación, para ver si nos había quedado claro lo que nos habían expuesto con anterioridad, ¿no? Entonces, si ustedes conocen estos libros tienen este sistema y en los, no sé, 80s, 90s que no teníamos el internet tan a la mano, pues eran muy buenos porque nos daban la mínima cantidad de información y nos permitían avanzar rápidamente con los conceptos básicos. Ya si uno quería profundizar, pues ya se iba a otros libros, ¿no? Pero estos métodos siguen siendo buenos, entonces estos ejercicios se los planteo en ese sentido. Normalmente les llamaban como ejercicios de autocontrol. Entonces, ¿qué ejercicios de autocontrol necesitamos para revisar esto de los intervalos? Aquí lo puse de manera muy desordenada y nos podría ayudar a ordenar las cosas. Es, por ejemplo, escribir en notación de desigualdad
hacer algún dibujo de apoyo, como también lo estuvimos haciendo, aunque no lo hicimos tan sistemáticamente, desigualdad, dibujo y una notación de intervalos, que es la importante, ¿verdad? Entonces, ejercicios como para organizar, sistematizar esta información. ¿Qué son las cosas más relevantes? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x vale más que 5? ¿Qué pasa? ¿Cómo escribimos las cosas cuando x es menor o igual que 2? X mayor o igual que menos 3, x menor que menos 7 y combinaciones de estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que x, fíjense incluso en la costumbre de escribir las cosas, menor o igual que 2, que vaya de 2 a 3, pero tenga permitido ser 2 y ser 3, o que combinaciones de este estilo, ¿verdad? Que sea mayor que 0, pero que no sea mayor que 5, o sea, que sea menor o igual que 5, etcétera, ¿verdad? O ejemplos como, bueno, déjenme ver, tengo cerrado, abierto, y ahorita van a ver por qué les menciono esto. Dos abiertos me faltan, ¿no? Menos 3 menor que x, menor que 9, y finalmente un x distinto de 7, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando son desigualdades estrictas, ya no les mencioné, pero estas son desigualdades estrictas, el mayor que o el menor que, a diferencia de las desigualdades que pueden ser mayor o igual, ¿no? Que son negaciones. X mayor que 5, un dibujo nos lo podría representar esta flechita. Aquí el 5 con un agujero porque la barda no es mía, porque no puedo tomar el 5, pero sí puedo vivir más allá adelante. ¿Sale? Esto a veces le dicen que es una notación geométrica. Bueno, eso ya lo hace la gente de didáctica como para fundamentar lo que estamos haciendo, pero realmente no se utiliza poco, salvo que uno tenga la gráfica. Lo que más se utiliza ya son los intervalos y el manejo de estos símbolos, ¿no? Entonces diríamos que del 5 al infinito. A la izquierda este tubo está tapado por el 5 y a la derecha está tapado por el infinito. O sea, no está tapado, ¿no? Y aquí igual. Flechita menor o igual que 2, entonces del 2 para atrás. O lo que es más conveniente, recordarle a la gente que la línea real siempre va hacia la derecha, porque aquí vamos a necesitar esta idea de menos infinito a 2 y la barda en el 2 es mía y sí la puedo usar. ¿Sale? Y bueno, completar toda esta tabla con esta notación de intervalos, o hay incluso, por ahí tengo yo algunas tareas, se las voy a compartir con mucho gusto, en donde les ofrezco una tabla a los chicos, en donde lleno la tabla, lleno un renglón de la tabla. Bueno, la tabla tiene varios renglones y cada renglón tiene tres casillas, tres columnas y lleno una columna de cada renglón. Por ejemplo, en dibujo podría proporcionar esto, a ver cómo se escribe como desigualdad y cómo se escribe como notación de intervalos. Como les decía, ejercicios de autocontrol, ¿no? Y aquí igualdad y buscan poner estas otras cosas. Y te pongo intervalo y tú representa las cosas en los otros de otras maneras, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya nada más completo estos ejemplos para no agobiarlos. ¿Sale? Y pues ya dijimos qué demonios hay que hacer. Ujú. Y ya completamos ahí toda la tabla con todas las notaciones. ¿Sale? Entonces, esto es en cuanto a los intervalos, pero ¿hasta aquí hay alguna pregunta sobre esto? Creo que no, ¿verdad? Todo Bueno, bien, maestro. sí, ok. Igual, noten ustedes si hay, creo que por aquí teníamos uno o dos chicos de bachillerato, la gran mayoría somos maestros, por eso estoy enfocándolo ahora le toca a los maestros, ¿verdad? Hay varias cosas que estudiar, ¿no? Entonces los ejercicios también van a ser esa oportunidad para repasar estas cosas. Si hubiera alguna duda, igual con mucho gusto lo checamos rápido antes de iniciar clases en cada sesión, ¿no? Bueno, y lo relevante de esto, que ya es con lo que vamos a terminar hoy, ¿por qué necesito yo esta anotación? Porque
si el contexto del problema me limita mi dominio y mi rango, pues seguramente me lo va a dar el contexto, ¿no? O sea, yo voy a saber que tiene sentido para todos los positivos porque estoy hablando de la producción de ciertos artículos o porque el tiempo fue a partir del cero, o tiene sentido con el tiempo en números negativos desde el -2 porque seguramente yo vengo observando un fenómeno y yo empecé a medir el tiempo después de que habían pasado 2 segundos de que inició la grabación, ¿no? Como sucede en algún experimento en un laboratorio de física, etcétera. Va a depender del contexto, ¿verdad? Puede significar que hay una proyección de la situación, si es una cuestión económica. Ok, estamos viendo que a partir de que yo empecé a analizar la situación, el tiempo empezó a pasar, voy viendo qué va sucediendo con las inversiones, ¿no? Estas rayitas que luego ponen ahí en los forex y todo eso. Entonces, según este modelo, ¿qué pudo haber estado pasando antes? Bueno, hay una proyección hacia atrás, ¿no? O una proyección hacia adelante. Bueno, eso lo vamos a dejar de momento de lado porque lo que queremos analizar ahorita a nivel técnico, que es necesario, es dónde tiene sentido hablar de la función, cuál es su dominio y rango de la fórmula, ¿no? Entonces, necesidad de los intervalos, expresar el resultado del análisis del dominio y rango de una función a través de su regla de correspondencia. Bueno, creo que le puse mucha crema a mis tacos con con este título. Bueno, lo resumimos. ¿Dónde tiene validez para qué valores de X tiene validez una fórmula? Para acabar pronto, ¿no? Bueno. Entonces, incluso vamos a dejarlo de tareita, ¿sale? Ya todo lo que estoy mencionando ahorita de tarea se los voy a organizar en el grupo de WhatsApp, ¿sale? Y si me da tiempo, que es toda la intención, por ahí organizamos las cosas en una página web, ¿sale? Grabación, pizarras y tareitas que esté en orden, ¿sale? Para que ustedes tengan ahí su información o incluso puedan usarlo en algún curso de cálculo, ¿verdad? Con mucho gusto y sin ningún problema lo compartimos. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas me exigen limitaciones? Esto no. ¿Qué número puedes poner aquí para la X? El que se te dé tu gana. ¿Qué problema puedes tener con elevar a potencia? Ninguno. Con multiplicar, ninguno. Con sumar, ninguno, ¿verdad? Entonces, aquí el dominio, que fue algo que no les dije, pero se puede inferir ya a partir de lo que estamos haciendo, es que son todos los reales. Todos los números decimales tienen cabida aquí. Es el más inclusivo es la más inclusiva esta función de todas las funciones. ¿Y cómo se expresan todos los números reales? Pues bueno, le puedo poner la R y ya, que la X tiene validez para todo mundo, o de menos infinito a infinito, que pues para acabar pronto es toda la línea. Sale. Ese es uno. Rango, pues también va a ser de menos infinito a infinito, pero ahí sí yo los invitaría a meter la gráfica en un GeoGebra, en un graficador, y que más o menos vayamos viendo qué pasa. Que sí vamos a analizar estas funciones que son polinomiales, ¿no? Bueno, otro tipo de función, déjenme poner otra letra para ya no estarlo repitiendo. Otro tipo de función pudiera ser esta, mm, 3 menos x dividido entre x más uno. Aquí van a notar ustedes que la división me excluye por sí misma a algún número donde la división se tenga que hacer cero, ¿verdad? No es el único caso, se pueden estudiar cosas más complicadas como estas. Igual métanlo ustedes al graficador, creo que es relevante hacerlo. Aquí, por ejemplo, voy a factorizar entre x más uno y x menos uno y van a haber dos asíntotas, ¿verdad? Dos valores para los cuales se hace cero el denominador. Va a haber algunas cosas chistosas. No les voy a decir qué es lo chistoso. O sea, no se predispongan. No todo es lo que parece. Ujú. Y también va a haber otras limitaciones, como las raíces que ya vimos que no cualquiera, no cualquiera de cualesquiera valores van a estar permitidos en una raíz.
¿Sale? Y, eh, mm, sí, bueno, déjenme les cambio el número porque esto ya lo pusimos. Bueno, son básicamente las limitaciones que podríamos tener, ¿verdad? Eh, Hablando de funciones hechas con polinomios, con divisiones, con raíces. ¿Dónde más podemos tener limitaciones? Bueno, lo voy a mencionar. Vamos a ponerle, vamos a usar la función, aunque ahorita permítanme usarla. Logaritmo base 3 de x, ejemplo. Habría que analizarlo con GeoGebra. Permítanme usarlo, pero esta función, aquí estoy abusando de su buena fe, pero esta función la vamos a construir todavía, ¿vale? ¿Qué otro tipo de funciones vamos a ver? ¿Qué limitaciones pueden tener? Ahorita esta es una primera tarea como para descubrir qué limitación podría tener alguna de ellas. Bueno, vamos a pensar en esta también, la exponencial, ¿no? ¿Cómo es comparada con esta? Ujú. ¿Qué más podemos tener? Ah, sí. Bueno, creo que con esas. Y bueno, aquí para que no se acabe la diversión, vamos a poner ahí también una trigonométrica, ¿sale? Y ya vamos a hablar de todo esto. ¿Sas? Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Usemos los intervalos para expresar, si gustan, nada más la X, dónde tiene sentido usar la X, dónde viven las X o en qué región están las X que tienen permitido eh, para las cuales la M, la L, la K, la función que tenemos ahí en cuestión, les asigna un valor. O sea, estamos hablando a través de la maquinita. La maquinita, ¿qué valores puede recibir? Y ya si están inspirados, pues analicen qué valores se obtienen, ¿no? Ayúdenme a expresar esas cosas con intervalos o con desigualdades si gustan, no pasa nada. Grafíquenlo en GeoGebra, se pueden valer de cualquier graficador, de cualquier análisis que ustedes quieran. Si ya tienen algún conocimiento de esto, pues bueno, sirve para practicar. Y me faltó una raíz cúbica de 4x. Como ejemplo de qué pasa o qué diferencia tenemos entre raíces pares e impares, ¿no? Ya vamos a hablar de todo esto, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos por ahí un programa, bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy, ya les robé unos minutos más. Tenemos toda una planeación, ¿verdad? Y es la que yo estoy tratando de seguir. Si gustan, igual se las puedo ir compartiendo, y si no, vamos hablando del desarrollo de todo esto. ¿Qué sigue? Después de todo esto, vienen dos cosas importantes. Fíjense que estoy hablando de funciones, de números reales, y el objetivo es construir el cálculo ahí en esas cosas. Todavía tengo que hablar del límite. Estamos construyendo todo el lenguaje, entonces necesitamos, con esto van ustedes a notar cómo se resuelven algunas desigualdades lineales y cuadráticas. Los métodos van a ser bastante sencillos, pero con estos ejemplos van ustedes a sentir la necesidad de hablar de eso. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría revisar también algunas clases de funciones a las que pertenecen estos ejemplos. Vamos a construir otras clases, por ejemplo, vamos a hablar de las funciones trigonométricas, las trigonométricas inversas, las raíces, los polinomios, qué deberíamos de saber de los polinomios y algunas pequeñas características de estas funciones que nos van a servir para el análisis que viene más adelante. ¿Sale? Me gustaría ver modelos que están basados en estas funciones, por ejemplo, la datación del carbono 14, cómo es que, cómo es que un arqueólogo, ni siquiera fue un ingeniero o matemático, un arqueólogo fue el que ideó el método de la datación por carbono 14, ¿eh? De acuerdo con métodos experimentales, y fue usando una función exponencial.
qué funciones exponenciales se pueden adaptar al crecimiento de algunas cosas, y esto con miras a que al final del curso, pues ya vamos a hablar de estos modelos, vamos a usar la derivada, vamos a analizar las gráficas con la derivada y a resolver problemas, pues más o menos reales, ¿verdad? Que va a ser la finalidad de todo esto. Y eso es lo que se viene en la siguiente sesión o en las próximas sesiones. Y pues finalmente vamos a seguir con el concepto de límite eh, y pues algunos detalles sobre eso. ¿Sale? Entonces, ¿algún comentario, pregunta que tengan antes de que nos vayamos a cenar? ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, ok. Les digo, vamos a dejar ejercicios también, ¿eh? Así que por ahí estén pendientes del grupo y pues nos vemos el próximo jueves. Gracias, maestro. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que estén muy bien, gracias a ustedes. Bye. Bye.